Dice, por lo tanto, hermanos, ¿está hablando a quién? A los hermanos. De la misma manera que vosotros aprendisteis de nosotros, como debíais de vivir para complacer a Dios. Tremenda palabra que dice alguien que dice, deben de vivir como aprendisteis de quién? De nosotros, del mismo Pablo que está hablando. ¿Para qué? Una de las cosas bien importantes que hoy nos enseña el Señor. Para complacer a Dios, dice en una versión, o en la otra dice para agradar al Padre o agradar a Dios. ¿Cómo es que Dios le gusta que vivamos? ¿Cómo es la forma que le agrada que vivamos? Dignamente, dice una, en obediencia, otras cosas. Esas son las cosas claves que uno tiene que aprender en la vida. Creo que a todos los padres nos gusta que nuestros hijos nos agraden, ¿cierto? Y los hijos desafortunadamente a veces no saben qué es lo que nosotros nos agrada que vivan. Eso lo vimos con Dios y lo vimos también nosotros como hijos de Dios, pero también como padres también de hijos terrenales, ¿no es cierto? Uno dice que gusto sería que todos los hijos vivieran como a uno le agrada que vivan. Y es una de las preguntas que hoy vamos a resolver de acuerdo a la palabra, lo que el Señor nos dice. En otro versículo, Efesios 4:1, alguien decía, ¿viven en una digna? Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y como decíamos hace un tiempo, yo les compartía eso. Yo alguna vez se lo dije cuando los hijos cumplieron la mayoría de edad, dije, ahorita van a empezar a vivir lo que aprendieron en casa. Ustedes ya son mayores de edad, ahora son responsables de aquí en adelante. Uno a los 18 años no adquiere derechos, sino adquiere responsabilidades, ¿cierto? Los derechos los adquirieron cuando nacieron. Tienen la herencia, tienen por derecho no solamente ante Dios, sino ante las autoridades civiles, el hecho de ser hijos de uno, pues ya tienen unos derechos adquiridos, ¿no es cierto? Que tienen su comida, tienen su dormida, tienen un techo que uno les da, y eso es derecho como hijo que uno adquiere sin haber hecho absolutamente nada, simplemente por el hecho de haber nacido en una familia, ¿cierto? Es el derecho de ellos, pero a partir de los 18 años, por lo menos en nuestro país, en otras culturas, en otras edades, tienen responsabilidades. Y uno les dice, ojalá que de aquí para adelante sean dignos de llevar el apellido que yo les di. Si uno les entrega un apellido limpio, digno, por lo menos de que no tenga ninguna falta ante la sociedad, uno les deja un legado, y es más importante el legado que la herencia, ¿cierto? Es mucho más valioso, aunque a muchos les interesa más la herencia que el legado, pero son dos cosas completamente diferentes. Lo más valioso que un hijo puede heredar de un padre es el legado. Todo lo que el padre ha hecho, el buen nombre que ha obtenido, son cosas que son mucho más valiosas que la plata y que cualquier propiedad. Y eso es lo que uno les dice a partir de los 18 años, dice ustedes de aquí para adelante, tienen la responsabilidad de mantener en forma digna ese legado, el buen nombre o el buen apellido en este caso, ¿cierto? Y es lo que el Señor nos dice, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, en Efesios 4:1. Y ahí adelantico en el versículo 17, dice, por lo tanto, digo lo siguiente, es realmente en unión con el Señor que insisto sobre ello. En otra versión dice que ruego sobre ello. Así que no sigáis viviendo como lo hacen los paganos con su estéril manera de pensar, dice una versión. Y me encanta esto porque empieza a hacer una diferenciación. Los que son de la familia del Señor y los otros que dicen tiene una estéril manera de pensar, dice una versión. En la otra dice irremediablemente confundidos, dice la nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿La ven aquí? En la nueva versión internacional dicen pensamientos frívolos, como los paganos. Y en la Reina Valera dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la forma que vive la gente del mundo sencillamente no sirve para nada. Es una vanidad, es estéril. O sea, fíjate que cada versión le da unos adjetivos que simplemente traducen es que no sirven de nada. ¿Por qué no sirven de nada? Porque lo que demuestra el mundo
es que nada de lo que hace como la fórmula del mundo funciona. Por eso está el mundo como está. ¿Sí? Y precisamente ahí es donde el Señor nos dice, ustedes tienen que vivir contracorriente. Yo les he dicho mucho de un libro que me gusta mucho, ustedes tienen que ser anormales en este mundo. ¿Sí? Porque lo normal no funciona. En otra versión sí le he dicho como extraterrestres, ustedes tienen que aparecer desde otro mundo, que la gente les diga, oye, ustedes cómo son de raros. Si a ustedes no le dicen cómo son de raros, ustedes porque ustedes se parecen a lo que todo el mundo hace. Y lo que todo el mundo hace, sencillamente no funciona. Por eso el mundo está como está. Yo estos días estoy preparando mucho el tema del matrimonio. Y uno dice, mire, las estadísticas lo demuestran. La mayoría de matrimonios fracasan, según las estadísticas actuales. La probabilidad de que alguien en el momento del matrimonio se unan pensando que todo va a ser perfecto, eso no es real. La probabilidad más alta que tiene una persona que está por casarse es que eso fracase. Eso es lo que muestran las estadísticas. Estos días hablábamos precisamente con un grupo de personas y le decía cuántos alrededor sus padres están todavía unidos en matrimonio. Todo el mundo se miraba y no, la verdad, casi nadie. De los compañeros de los hijos de uno, casi ningún matrimonio está funcionando. Lo hablábamos también con Juan hace 8 días, cuando hablábamos precisamente cuando uno, estos momentos de dificultades, uno se encuentra un hogar en que apoyarse y que se une, las dificultades lo hacen a la familia unirse. Nos dicen, mire, uno ahí es cuando encuentra el valor de la familia. En esos momentos de dificultad, de dolor, de angustia, qué gozo puede uno llegar a la casa y encontrar la familia unida, ¿cierto? Vamos a luchar frente a esto. Ellos sentían la ausencia de su mamá estos días y decían, mire, nunca nos hacía falta tanto como esos días. Uno cuando la tienen las personas, uno se acostumbra a ellas. Y la gente se acostumbra, y por lo menos en nuestro medio, gracias a Dios, nos acostumbramos a que llegábamos a la casa y encontramos al papá y la mamá juntos ahí. Pero ahora la mayoría de muchachos llegan a la casa y no encuentran ni al papá o a la mamá, porque solamente hay uno de ellos. Y ese no es el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan que funciona? Es el plan de Dios. El plan que el mundo hace está demostrado que no funciona, es estéril, no produce nada. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que está, nuestra cultura funciona así. O sea, la gente se volvió normal que los papás estén separados. Los muchachos dicen, no, pues todo el mundo está separado, pero los míos también. Eso es lo normal. Y lo que el Señor nos dice, ustedes tienen que ser dignos del llamamiento que se ha llamado para que vivan una vida como a mí me agrada. No como el mundo dice que se debe vivir la vida. Entonces tenemos que venir aquí a aprender cómo es que se vive la vida. Eso es lo que estamos haciendo aquí, gracias a Dios, han sido fieles en seguir asistiendo. Porque aquí lo que buscamos es cómo son las instrucciones de Dios para que vivamos la vida como Dios manda. Y cómo le agrada a Él que vivamos. Eso es un privilegio que nos da solamente a sus hijos, a su familia. Por eso dice, no vivan como los gentiles, y ahí es importante que tengamos claro que nosotros no somos gentiles. ¿Sí? No sé si ustedes se habían dado cuenta de eso, vimos últimamente hablando de eso. Siempre hablábamos los judíos y nosotros los gentiles. Y aquí nos dice que no vivan como los gentiles. ¿Se dan cuenta de esto? Todavía que no somos gentiles, ¿cierto? Ahora somos pueblo de Dios, pueblos injertados al pueblo de Israel, y por eso somos su pueblo. Entonces lo que Dios les habló a Israel, al pueblo hebreo, es lo mismo que nos habla a nosotros el día de hoy. Porque ahora somos parte de su pueblo y de su familia. ¿Sí? Entonces ya no somos gentiles. Los gentiles son paganos precisamente que hacen lo contrario a lo que Dios le gusta que hagan. ¿Estamos claros todos ahí? Y entonces dice, de la misma manera que estéis viviendo ahora unidos con el Señor Yeshua, os rogamos los que sigáis haciéndolo más y más, dice la segunda parte del versículo 1, ¿cierto? ¿O no? No, en Tesalonicenses. Y de la misma manera que estáis viviendo ahora, hago la claridad, ¿sí? ¿Dice ahí la palabra? Inicialmente los invita a que los imiten a ellos y que no sean como los demás, ¿no es cierto? Dice, de la misma manera que estáis viviendo ahora unidos con el Señor Yeshua, os rogamos que sigáis haciéndolo más y más. ¿Qué quiere decir eso? Que los tesalonicenses estaban viviendo
ya como el Señor le agradaba que vivieran, ¿sí? Pero la invitación de Pablo es que sigan perseverando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la vida es un camino, y así lo expresaban. Es así, la vida es todos los días algo progresivo. Lo que hoy estamos viviendo, mañana vamos a vivir otra situación. Pero lo que Pablo está diciendo ahí, ustedes como han vivido hasta el momento y como están viviendo en este momento, eso le agrada al Señor, pero lo importante es que sigan perseverando en la forma que lo están haciendo y como aprendieron de Pablo. ¿Sí? Y eso nos quiere decir precisamente, y así se les identificaba a los cristianos de esa época, los del camino. Entonces el Señor nos da un camino y es el único camino que funciona. Por eso Él decía, yo soy el camino. Pero en ese camino hay que andar. ¿Me explico? El camino no es para mirarlo ahí tan bonito que se ve. El camino nos lleva a andar y progresar cada día. Hasta que lleguemos, como decía Pablo, siempre hablaba, hasta que lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? La tierra prometida, o el reino de Dios, también conocido, ¿cierto? La presencia del Señor. Esa es la meta. Él siempre pone la figura atlética. Pero la meta para el cristiano, ¿cuál es? Estar un día en la presencia del Señor, disfrutando de su reino. ¿Estamos claros? Entonces, aquí es algo dinámico y por eso vamos a hablar de cómo le gusta a Dios que andemos. Como le decía, el cristiano no es para que se quede quieto en un solo lugar. El cristiano está llamado a andar, progresar todos los días. El cristiano que se estanca, ¿sí?, se muere. ¿Vamos de acuerdo? El cristiano tiene que estar andando y vamos a aprender a ver cómo es que se camina ante Dios. Uno ve las pasarelas de los modelos, ¿no es cierto? Que ellas caminan todo el tiempo y la gente las admira por su belleza, por su pinta, y se preparan para la forma de andar. Nosotros debemos ser modelos, ¿pero qué? Para Dios. Y que al que le agrade sea Dios. Por eso el Señor insiste, no se fíen tanto en lo externo, no se fíen tanto en la pinta que ponen. Lo importante es lo que llevan dentro de sus corazones. Eso es lo que el Señor mira. Me recuerda el caso de David. ¿Cierto? ¿Se acuerda cuando Samuel lo fue a escoger? Dios le dijo, ve a donde esta familia y conoce los hijos, que ahí va a salir el rey de Israel. El rey que fundó la ciudad más importante de la historia. ¿Cuál es? Jerusalén. Sigue siendo la ciudad más importante de toda la historia. ¿Y qué hizo el papá? Le sacó los grandes, ¿cierto? Los más pintas, los más fuertes, los más atléticos, seguramente los que cuadraban con un perfil que fuera de rey. Lo que uno se imagina como debe ser el rey. Y ni siquiera a David lo llamaron. El papá ni siquiera lo tuvo en cuenta. Dijo, el chino ese que está allá con las ovejas, ¿para qué? Y nadie la miraba, nadie lo elegía. Era el de segunda, se puede decir. ¿Sí o no? ¿Y quién fue lo que Dios miró? Dijo ese, ¿no te falta un hijo? Le preguntaba a Samuel. ¿Son todos sus hijos? Dijo, no, hay otro por allá, el pelado ese. Imagínense, así era. Y uno siempre busca que uno lo elija, ¿no es cierto? Escuchaba estos días precisamente una historia de Dante Gebel, que él decía, yo era el que nadie escogía cuando repartían los equipos. ¿Usted sabe lo que es? Uno sabe, es una práctica que habitualmente se hace en nuestro medio. El que tiene el dueño del balón es el que manda. ¿Sí? Entonces, ahora hay mucho balón barato, pero pasa a veces con el que tenga el último, ahora es el último CD, el último juego de PlayStation o de Xbox, ese es el que manda. ¿Sí? El que tenga para comprar eso. Y el otro es el que mejor juega, entonces el otro él escoge su equipo. Y siempre escogen a la más hábil, al más alto, al que tapa mejor. Y el que juega menos, pues ese nadie lo quiere escoger. Entonces tú agarras a este, yo escojo al otro y siempre queda el que nadie quiere. El gordito o el más torpe, ¿sí o no? Y es muy terrible sentirse uno que eso es el que no sirve para nada. Dante Gebel era uno de esos, que nadie lo quería. Y él cuenta su historia y dice, mire, Dios sí me miró, fue a mí. Porque Dios ve el corazón del ser humano, no lo de afuera. Y estamos en este mundo acostumbrados a la pinta, a la fashion, a modelar muy bonito y que la gente nos mire lo de afuera. Pero ¿cómo le gusta a Dios que nos vistamos y cómo? Con su armadura, ¿no es cierto? Con el vestido de la fe, con todo lo que ya hemos hablado. Eso es lo que Dios mira y esos son los que Dios utiliza. ¿Sí?
Y eso es lo que el Señor nos va a hablar hoy, cómo es que nos quiere ver a nosotros, cómo es que le agrada vernos. Porque Él escoge no a lo que el mundo admira, sino lo que Él admira. Y eso es lo que debemos esperar, que Él nos admire, que Él nos disfrute con lo que somos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay 3 puntos que vamos a utilizar a ver estos próximos domingos, por lo menos, que este capítulo nos habla, o parte de este capítulo nos habla Pablo. Son 3 formas de andar la vida. Y hoy vamos a ver solamente una. La primera es santidad. Debemos andar en santidad. Debemos andar en armonía. Y por último, debemos andar honradamente. Entonces hoy vamos a ver solamente el primer punto, que es hablar de santidad. El próximo domingo se tocará el tema de armonía y cómo vivir honradamente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar hoy específicamente. La vez pasada terminamos hablando de lo mismo, hace 8 días, si se acuerdan. Alcanzamos a tocar ese punto de la santidad. Hoy vamos a hablar básicamente de la santidad. La santidad, como decía, es para agradar ¿a quién? Dios. Para agradar a Dios. Eso habitualmente a la gente no lo admira tanto. Al contrario, el santo siempre está catalogado como el nerdo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ese es el que aísla a todo el mundo. Porque santidad en este momento dice, es el aguafiestas, el zanahorio, ¿sí? Ese no anda en tono con lo demás, ese no disfruta, ese es el aburrido, y ese es el que todo el mundo aísla. Pero ese es el que le agrada a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La juventud sufre mucho de eso, y es una lucha que todo el mundo tiene en este momento, porque somos los anormales, ¿no es cierto? Santo desde el jovencito, como digo, el que no dice mentiras en el salón, ¿no es cierto? El que no vive haciéndole maldades a los muchachos, a los compañeritos, ese es el santo, pero para Dios, pero para el resto de gente es el sapo, ¿sí o no? En la adolescencia, pues es el que no está fornicando, entonces es el gay o el bobo, lo dicen cualquier término, y ese es el maluco. Y a nivel adulto igual, a nivel de los negocios y de empresas, pues el que no está robando, el que no está dando mordida y el que no está haciendo las cosas deshonestas, pues ese es el malo del paseo habitualmente, ¿no es cierto? Y ese ante Dios es el que lo está agradando, y ese es el que le da su favor, y ese es el que bendice. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y eso vamos a ver más adelante, porque el que no hace las cosas como Él tiene también es justo y le da lo que se merece. Entonces, ¿a quién debemos agradar? A Dios. Ese es nuestro principal objetivo en la vida. Hacer lo que a Dios le agrada, no lo que el mundo le agrada, porque habitualmente va en contraposición a eso. Está en contravía a lo que el mundo agrada. Lo importante es que a Dios le agrade. Y en eso debemos tener nuestra mirada y nuestro objetivo, nuestro interés en la vida. Entonces miremos Romanos 15:1. Así que aquellos de nosotros que somos fuertes, tenemos la obligación de soportar las debilidades de aquellos que no son fuertes, en lugar de complacernos a nosotros mismos. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces nosotros actuamos y estamos en un mundo completamente egocéntrico. Lo principal que la gente dice, lo importante es que para mí me funcione y que yo me sienta bien con lo que hago. Eso es una mentalidad que está metida en nuestra cultura. Mientras yo lo disfrute, mientras yo lo goce y la pase bien, el resto me vale 5. Esa es la mentalidad de la mayoría del mundo. Está pensado en sí mismo. A mí me va bien, no importa que a los demás le vaya mal, ¿cierto? Yo me siento bien, pues el problema los otros son los que sufren. ¿Sí? Esa es la mentalidad de gente. Y aquí lo que nos dice el Señor es que usted todo lo que haga, pensando en sí mismo, va a afectar a otro. La vida del cristiano no debe estar pensando en sí mismo, como decía. No es que yo me sienta bien y me agrade como soy. Porque muchos aquí se pueden decir, yo estoy bien conmigo mismo. Me va bien en la vida, yo no tengo problema con nadie. Y él dice, ojo, porque usted puede ser piedra de tropiezo a los demás. ¿Sí?
Porque al lado suyo hay otras personas que son débiles. Su testimonio vale. Si usted está solamente pensando en sí mismo, está olvidando de lo que Dios dice, que deben amar a los demás. Y cuando uno ama a los demás, lo dice, es mejor que usted se sienta mal y que los demás alrededor suyo se sientan bien. Ese es el deber del cristiano. ¿Sí? Sacrifíquese usted para que las demás personas se sientan bien. ¿Sí? Y eso es lo que le agrada al Señor. ¿Me explico? Entonces, no es que yo me agrade conmigo mismo. Qué bonito soy, cómo me siento de bien y no me importa lo demás. Lo importante es cómo usted le sirve a los demás. Y por eso el Señor dice, yo me tengo que sacrificar para que ustedes vivan. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es morir a sí mismo para complacer a la pareja. ¿Pero por qué no funcionan los matrimonios? Porque cada quien está pensando, ¿cómo me beneficio yo? Sin importar lo que le pase a mi pareja. Eso es lo que piensa todo el mundo. A ver, ¿qué saco provecho de esto? ¿Cómo la paso sabroso yo? ¿Me explico? Así es la cultura. Entonces, ¿por qué no funcionan los matrimonios? Porque la gente se cansa. ¿Sí? Cada quien tirando para lo suyo, pues mejor vivan separados, vivan solos. Pero cuando uno se casa, es una ejemplificación de lo que es la vida que Dios le agrada, que fue lo que Él hizo con nosotros. De Él sacrificarse para que el mundo se fuera bien, ¿sí? Y tuviera la salvación. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y se hagan como yo, sacrifíquense a ustedes mismos, mueran al yo y sean de bendición para los demás. Entonces la mentalidad del matrimonio cristiano es, ¿qué? Generoso. Es darse para que el otro lo disfrute. No sacar provecho a mí mismo. El término, ahorita vamos a hablar de la intimidad de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales en nuestro medio son egoístas. ¿Sí? El matrimonio cristiano es todo lo contrario. Es mirar que la otra persona disfrute. ¿Me explico? ¿Sí? Y eso es algo que cada quien en su vida de pareja debe hacer. A todo lo que haga es que el otro disfrute. Siempre va a estar con usted. ¿Sí? Pero usted solamente mira su satisfacción personal, la otra persona se va a aburrir tarde o temprano. ¿Me explico? Es tan profundo la parte de la intimidad sexual, en ese sentido de que Dios dice, esto funciona es así, que usted muere en sí, dese al otro para que el otro disfrute. Y eso es algo clave en la intimidad sexual de la pareja. Si usted no se preocupa porque la otra persona esté disfrutando, esté gozándose, su matrimonio va a terminar mal. ¿Me explico? ¿Estoy claro? Sí. Entonces, primero le dice, no se agrade a usted mismo, busque agradar al Dios que lo hizo, y en lo que el Dios le agrada es que usted sea bendición para los demás y no sea una piedra de tropiezo. ¿Estamos claros? Pasemos a Gálatas 1:10. Y nos pone de ejemplo otra vez Pablo. ¿Os da eso la impresión de lo que estoy intentando ganarme la aprobación humana? ¿O que estoy intentando satisfacer a las personas? Si todavía estuviese haciendo eso, no seguiría siendo un siervo del Mesías. ¿Qué nos está diciendo eso? Tampoco la vida es solamente buscar a quedar bien con todo el mundo. ¿Me explico? Tiene que haber un balance. Estamos completamente de acuerdo. Porque hay mucha gente que vive en función de que los demás se sientan bien. Y que aparentemente que quedar bien con todo el mundo, y eso no funciona así. Uno no puede quedar nunca bien con todo el mundo. ¿Me explico? Uno siempre tiene que buscar, es que a Dios le agrade lo que yo estoy haciendo. Y que haga lo que Él me mandó a hacer, que era amar a los demás, pero como me amo a mí mismo. Entonces fíjese que nos pone un balance, debo amar al prójimo, pero tampoco me puedo dejar maltratar. ¿Me explico? Así tampoco lo funciona, es que no estoy diciendo, si a su esposo se goza pegándole a usted, entonces aguante para hacerlo feliz. No, es que hay casos así, hay gente que es así. No, es que él es así, él es feliz siendo violento conmigo, entonces pues yo me tengo que aguantar para que él goce. No, nos da risa, pero es que es realidad. La gente se va a ese extremo, y es que el pastor dijo. Eso pasa, como digo, en las iglesias cristianas. Conoce unos parejas que se pegan, se maltratan y la otra aguante porque debo complacer a mi marido. ¿Sí?
Entonces, precisamente, uno no debe vivir la vida solamente que los demás. Lo importante es que Dios se goce y se complazca nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es ámese a usted mismo también, ¿cierto? Y ame a los demás. Esa es la fórmula del Señor. ¿Me explico? Pero que el Señor le complazca nuestros actos de acuerdo a los mandamientos de su voluntad. Eso es lo que debemos vivir atentos, de que el Señor esté gozoso con nuestro caminar y con nuestro testimonio. ¿Sí? No estoy diciendo el testimonio es dejarse uno pegar, para nada. Eso no es de Dios. ¿Me explico? Y nos pone algunos ejemplos, voy a sacar un par de ejemplos aquí, de lo que es la vida que Dios le agrada. Hebreos 11:5 nos pone un personaje. Y lo que Dios le dio a ese personaje fue algo bien especial. Dice, por la fe, Enoc fue llevado de esta vida sin haber pasado por la muerte. ¿Quién se fue de esta vida sin haber pasado por la muerte? Enoc, el nombre verdadero es Enoc. ¿Sí? No le pudieron encontrar porque Dios se lo llevó. Fue un personaje en la Biblia que Dios no lo dejó pasar por la muerte. Se lo llevó en vida. Se desapareció. ¿Sabían eso? Habiendo dado testimonio de haber dado, antes de que se lo llevasen de una manera que le agradó mucho a Dios. Entonces fíjense que Enoc fue, ¿por qué se lo llevó Dios? Uno podría preguntarse. Porque caminaba con Dios, y me encanta la versión, porque él daba testimonio de él, ¿sí? De cómo era la vida que él, ¿qué es dar testimonio? Decir, yo soy un hijo de Dios y ando como a mi Padre me agrada. ¿Sí? No importa lo que ustedes piensen, no importa lo que la gente opine, que estoy mal, mientras mi Padre esté agradado conmigo, yo ando como Él le agrada y Él está feliz conmigo. Y eso fue, ¿por qué se lo llevó Dios? Porque le agradó mucho a Dios andar con Él. Y eso es bien importante, o sea, Dios le agrada buscar con gente que sea como Él. ¿Me explico? Uno no le agrada andar con el que es más extraño a uno. Uno le agrada con el que piensa similar a uno, el que se comporta, que tiene las mismas costumbres de uno, y por eso anda uno con las personas que andamos, porque tenemos los mismos pensares, los mismos intereses, los mismos negocios, lo que sea, ¿cierto? A Dios le pasa lo mismo. Le gusta andar con las personas que son como Él. Enoc era como Él, no era un Dios, simplemente era un hijo de Dios. También y hacía lo que a Él le agradaba. Y los cogió para llevárselo en vida. Y en Génesis 5:24 nos aclara, dice, y se encaminó Enoc con Elohim y desapareció porque lo arrebató a Elohim. Bueno, mismo Dios. Y a mí me encanta ahí porque dice, y se encaminó Enoc. O sea, encaminó es que andaba en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Él andaba en el camino del Señor. Por eso se lo llevó el Señor, lo arrebató el Señor. ¿A quién se va a arrebatar el Señor el día que venga? A los que le agrada, a los que sean como Él. ¿Me explico? No a los que hagan lo que todo el mundo hace. ¿Cómo precisamente el llamado es? Tenemos que diferenciarnos para que el Señor no tenga problemas para encontrarnos. Sí, estos son mis hijos, claritos, ¿sí o no? Hay una versión que dice que andando en íntima comunión con Dios. Lo mismo, exacto. Está andando, pero fíjense que es andando, no es que esté parado ahí, tenemos que andar todos los días en el camino del Señor como para andar como a Él le agrada. Y así es fácil que nos identifique. Estamos por el camino correcto, ¿cierto? Y estamos andando como a Él le agrada que andemos. Y entonces dicen, son los míos, yo los arrebato. Y nos va a arrebatar igual como lo hizo con Enoc. Entonces, Enoc fue un ejemplo de esto. ¿Y qué otro ejemplo lógicamente grande hay? Mire Juan 8:29. No voy a hablar de Elías ahorita, pero voy a hablar de uno más grande que Elías. Jesucristo. Además, el que me envió está todavía conmigo. Fíjese que algo no me ha dejado solo porque hago ¿qué? Entonces, ¿qué garantía hay que el Señor ande con usted? Que usted le complazca a Él. Usted se está andando con Él, garantiza la presencia de Él en su vida, el favor de Él en su vida. Porque Dios andaba con el Hijo, el Padre andaba con el Hijo. Porque el Hijo lo complacía, hacía lo que a Él le agradaba, ¿no es cierto? Uno no puede andar con el hijo rebelde. El rebelde se va y hace lo que le da y uno no puede andar detrás de él. ¿Me explico? Uno está con el hijo que quiere estar al lado de uno.
¿Me explico? Puede ser que tenga su herencia, ¿cierto? Porque digo, sigue siendo hijo. Pero el que se gana el favor diario todos los días y que uno lo invita a un lado y lo invita al otro y le gasta y le lleva y lo cuida y todo, es el que está acá al lado de uno. El que el rebeldizó y se va, uno no puede estar con él. ¿Me explico? Sí. ¿Quién lo decidió así? El hijo rebelde, no el padre. ¿Me explico? Entonces uno decide, me rebeldizo y voy por otro camino, o me quedo al lado del padre y ando como él camina. Y eso es algo bien real. No sé si ustedes lo han visto. Hay hijos adoptados, que no son genéticamente de uno. Y se crían con un papá y una mamá que nunca antes conoció. Y uno cuando los ve pasar en los años dice, oiga, ¿ese muchacho no era adoptado? Pues que yo veo que camina como él, se comporta como él, habla como él. Y era adoptado. ¿Sí o no? No era genéticamente, no es por echarle la culpa a la genética. Eso es una realidad. Y nosotros ustedes somos adoptados, somos hijos adoptados todos. ¿Estamos de acuerdo? Y la idea es que andemos como él. Hay otros hijos, que, como digo, que nunca conocieron a su papá. También pasa eso. Y genéticamente, como digo, tienen las mañas y las costumbres del papá si nunca se hayan visto. Eso también pasa. ¿Por qué? Porque llevan la marca genética del papá. Entonces, así pasa con el pueblo de Israel. Ellos son hijos, así sea rebel, dicen, siguen siendo los hijos del Señor. Nosotros los adoptados, pues tenemos que parecernos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Versículo 2, pasemos a... Ya tenemos claro qué se debe hacer para estar complaciendo a nuestro Padre y que ande en la presencia con nosotros, es complacerlo y parecernos a Él. Pasemos al versículo 2. Porque vosotros sabéis las instrucciones que os dimos sobre la autoridad del Señor Yeshua. Entonces tenemos que tener claro las instrucciones del Señor para saber qué es lo que a Él le agrada. Y ahí hablaba de otra palabra que ustedes comentaron ahorita al empezar. Tenemos que ser dignos de Él, pero también tenemos que ser obedientes a Él. Para ser obedientes, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las instrucciones. No podemos ser obedientes si no sabemos lo que Él dice que cómo debemos andar. Entonces, la segunda clave es obedecer a Dios. Yo hace mucho tiempo descubrí una abreviatura de cómo se debe obedecer a Dios y siempre me gusta compartirla y recordarla, que es la tía. ¿Cómo es la obediencia a Dios que le agrada? Que es totalmente, no le sirve parcialmente, no es que yo obedezco lo que me parece. O se obedece todo o no se obedece. ¿Estoy claro en eso? La otra forma es inmediatamente. Como digo, a los hijos uno le da instrucción y no le gusta a uno como papá que le diga, después lo hago, papá. Después lo hago, no, es que yo, mientras tanto lo hago yo, busco otro que lo haga. Ya no me sirve, ¿sí? Y lo otro es alegremente o con la actitud correcta. Porque de nada sirve, como digo, yo lo voy a obedecer y no importa, y ya voy, pero y renegando y dice uno, ¿sabe qué? Mejor no haga nada. ¿Sí o no? Le pasa a uno con los hijos. Por complacerte o por lo que sea, pero renegando y uno dice, no, así tampoco me sirve, ¿sí? Entonces uno dice, o lo hace alegremente y con la actitud correcta o simplemente no sirve de nada. Y eso es algo muy real y que el Señor lo dice en Efesios 6:6. Entonces miremos Efesios 6:6. No obedezcáis tan solo para ganarnos su favor, que eso es una cosa que la gente a veces lo motiva. Voy a hacer esto por ver si Dios me ayuda. ¿Sí o no? Sirviéndole solo cuando os están observando, sino servid como esclavos del Mesías, haciendo lo que Dios quiere con todo ¿qué? Vuestro corazón. Entonces no es simplemente obedecer porque Dios dice, ¿sí? Y para ver si Él me ayuda obedeciendo. Él conoce el corazón nuestro. Y es lo que ve es el corazón nuestro. A Dios no se le puede engañar.
¿Me explico? Entonces, no es que si hago esto porque el Señor es muy aburrido y me toca aguantármelo. Porque si no, después quién sabe qué me pasa. Esa es la motivación de una gente. Y Dios dice, así tampoco me sirve. Tienen que hacerlo obedeciendo de todo corazón. Y todo corazón es ser agradecidos con Él. Sabiendo que si Él lo dice así no lo entienda, es por el bien mío. ¿Me explico? Hay cosas que no entendemos del Señor porque a veces nos pide cosas. Y dice, no te entiendo, Señor, pero si tú lo dices, es porque me amas. Y quieres lo mejor para mí. Y yo por eso voy a estar alegre y agradecido por eso. ¿Me explico? Dios, los muchachos es muy común ahorita decir, es que ustedes eran para otra cultura, esas eran otras épocas. ¿Me explico? Eso no funciona ahorita. No aplica. Resulta que sí aplica. Porque las normas de Dios son eternas. Dios no cambia hoy, ayer y era otro diferente. Dios dio unas instrucciones al principio de la humanidad para toda la eternidad. ¿Cierto? Que a muchos dicen, ¿pero por qué, Señor? Porque a mí se me da la gana, puede contestar. ¿Sí? Uno a veces a los hijos les dice, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque sí, hágalo. Porque usted no entiende ahorita, no es el momento de explicártelo, pero en el futuro lo vas a entender. Algún día yo te lo explicaré. Uno le dice así a los hijos, ¿cierto? ¿Sí, señores? ¿O no, solamente soy yo? A mí me ha tocado decirles eso. Ahorita tal vez no lo entiendas, pero en el futuro lo vas a entender. Y el Señor nos contesta exactamente igual muchas veces. Porque sí, algún día te lo voy a revelar. Mientras tanto, obedece porque va a ser lo mejor para ti. Y eso debe ser motivo de alegría y gozo para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? No solamente para ganarse en su favor. Con Dios tenemos que tener claro su posición y, como decía ahí, es por la autoridad de Él. Y nunca nos debe olvidar eso. Dios es un Dios que tiene autoridad. Se la dio a su Hijo. ¿Sí? Por eso lo respaldó. 2 Timoteo 2:4. Y el término real aquí es un término militar, lo que hablaba en el versículo 2. Es una orden. Y 2 Timoteo esto nos recuerda, ningún soldado que está de servicio, se mezcla en asuntos civiles, porque tiene que complacer a su oficial de mando. Todos los que han sido militares o de las Fuerzas Armadas o de policías o todo, tienen muy claro esto, para ellos es muy fácil entender esto. A mí me ha costado, y es un defecto seguramente que tengo por orgullo, por lo que sea, que todo busca una explicación lógica y razonable. Y he tenido choques con militares precisamente por eso. Nosotros estábamos en el hospital naval en algún momento y llegaban los militares a darnos órdenes, como los civiles. Y yo le decía, qué pena, yo no soy militar. Yo necesito una razón justificada para hacer determinado procedimiento, no porque usted lo manda. Y el tipo se podía poner de pestañas, pero pues teníamos que cada quien andar en su ámbito. Él podía darle órdenes a los subalternos militares, pero no a los otros civiles, ¿no es cierto? Pero cuando uno es parte del ejército de Dios, cuando se entrega a él y entra a ser parte de su ejército, porque también aparte de ser hijos y de la familia, somos esclavos de él, dice la palabra, tenemos que obedecer lo que él diga, sin ningún tipo de objeción. Es algo que debemos aprender nosotros y que los que han estado en servicio militar nos tienen esa ventaja. Ojalá si obedecieran las cosas de Dios como obedecen a los militares, de rango superior. ¿Me explico? Pero el Señor no está hablando aquí de términos militares. Dice, ningún soldado que está al servicio tiene que meterse en las cosas seculares. Porque el mundo tiene otras cosas, otra autoridad, que sabemos quién es la autoridad del otro y que a quién le hacen caso. Y uno no tiene por qué inmiscuirse y obedecerle a ese otro señor. Le obedece a su oficial de mando superior, que es el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? A ese queremos obedecer. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sí no es un general de varios soles inmoral ni nada, sino él es perfecto. Entonces, si él da la orden, hay que obedecerlo. En total cumplimiento.
El militar no es que yo después, sí, general, después le hago caso, ¿sí o no? O se va renegando. ¿Qué le pasa a un militar de eso? Lo mandan al calabozo, si lo hace después del término, o si lo hace en forma altanera, ¿sí o no? Sí, dicen los militares, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Delito de desobediencia. Delito de desobediencia, imagínense. ¿Y eso qué? Se juzga y se condena. ¿A preso? Ahí está una voz militar, ¿sí o no? Eso es real, y en el ejército de Dios también pasa eso, y ahorita vamos a ver eso, aunque les parezca extraño. ¿Estamos de acuerdo? Curiosamente, el tema de santidad implica muchos aspectos en la vida, pero aquí había un problema específico para lo cual Pablo les hablaba en el término santidad. La santidad no solamente tiene que ver con este aspecto, incluye muchos aspectos, pero el Señor escogió o le dio esta palabra a Pablo para que hablara específicamente de esto, porque era un problema muy, muy, muy real para quienes les hablaba, que eran los tesalonicenses. Y pasemos al versículo 3, que nos habla básicamente de la inmoralidad sexual y del matrimonio. Dice, lo que Dios quiere es que seáis santos, que os mantengáis alejados. Esa es la voluntad de Dios, es un mandato de Dios. Que os mantengáis alejados de las inmoralidades sexuales. ¿Qué quiere decir mantenerse alejados? Mantenerse alejados. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Es que simplemente se mantengan alejados. No coqueteen, no busquen la inmoralidad sexual ni se acerquen a ellas. Cada uno de vosotros sepa cómo controlar sus impulsos sexuales de una manera santa y honorable, sin dejaros arrastrar por los deseos carnales, como lo hacen los paganos o los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, una cosa, mire lo que dice, es la gente que no conoce a Dios, que es lo normal para ellos. ¿Sí? Y por eso dice, no se dejen arrastrar por ellos, porque ustedes no son de este mundo, ustedes no pueden acercarse a esto, ni coquetear con esto. Eso es lo que Pablo lo está diciendo aquí. El matrimonio es algo muy honorable para Dios. Es sagrado para Dios. El matrimonio nos habla aquí en Hebreos 13:4. Hebreos es uno de los libros que más habla del matrimonio. Dice, es honorable en todos los sentidos. Y en particular, el sexo es puro solamente dentro del matrimonio. Pero Dios castigará a los fornicadores y adúlteros. Creo que la instrucción aquí es muy clara. La relación sexual es solamente para el matrimonio. Es la única forma autorizada por Dios y para Él, dice, es algo muy especial. Pero es honorable, es santo y dice la palabra, pero solamente dentro del matrimonio. Todo lo que no haga por fuera del matrimonio es castigado por Dios. ¿Me explico? Siempre mi pregunta decía, ¿dónde empieza la relación sexual? Puede empezar en la mente. Por eso dice, el que mire con codicia a una mujer, ya pecó. ¿Por qué? Porque precisamente pasó por los ojos, entró a la mente, y ahí ya se pecó. No necesita ni el toque, ni la caricia para empezar a decir, o una penetración para decir fornicó. ¿Me explico? Es tan santo lo que el Señor habla aquí precisamente que dice, no se necesita una penetración, no necesita un toque, simplemente con que ya usted vio con codicia y lo transformó en su mente, en su cerebro, ya ahí hay pecó. Usted está dejando de ser santo su relación con Dios. A Dios no le agrada. ¿Me explico? ¿Por qué hace esto el Señor? Porque nos ama. Como digo, el matrimonio es algo muy, muy, muy sagrado para el Señor. Las relaciones íntimas o sexuales es muy santo para el Señor. Mucha gente decía, oye, ¿en el Shabbat se deben tener relaciones? ¿O no se pueden tener relaciones porque es un día de reposo? Y al contrario. ¿Sí? Es tan santo para el Señor que se debe, antes de aprovechar esos momentos de tranquilidad para eso también. ¿Me explico?
Porque es algo que honra al Señor cuando una pareja en santa comunión se unen en sus cuerpos. ¿Me explico? No es pecaminoso, porque mucha gente dice, no, es que el sexo es pecado. Todo lo contrario. El sexo es santo ante Dios. Y es honorable ante Dios si se hace en la forma correcta. Lo malo es ponerse a ver pornografía, lo malo es buscar deseos de lujuria en la calle. Eso sí es pecado. ¿Me explico? Pero también dice ahí, precisamente, Dios castigará a los fornicadores y a los adúlteros. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones antes del matrimonio. ¿Qué es adulterio? Es después de haber establecido un pacto con Dios de solemnidad, de ser fieles a su pareja. ¿Me explico? Porque usted adulteró un pacto que Dios había establecido ante Dios. Eso es el adulterio. ¿Estoy claro ahí? Muchos pueden pensar, ¿el matrimonio es un jardín o es una prisión? Porque muchos se sienten que, muchos hablan de que entonces estoy preso y no se puede hacer nada y no sé qué, o sea, qué tan aburrido el matrimonio, que es lo que la cultura ahorita vende. Entonces, ¿para qué se va a esclavizar con una sola cuando hay muchas que están, antes de 7 mujeres por cada hombre? Pues, ¿sí o no? Eso es lo que dice la cultura. Entonces, ¿para qué la fidelidad? Entonces, lo que estás perdiendo el tiempo, le dicen a uno, ¿sí o no? Y el Señor dice, todo el tiempo lo compara la relación matrimonial con un jardín. ¿Un jardín cómo debe ser? Uno debe proteger el jardín para que otros no se vengan a robar las rosas, como dicen, ¿no es cierto? Hay que fertilizarlo, hay que echarle agua, hay que regarlo, hay que mantenerlo. Y es hermoso en un hogar, ¿sí o no? Para disfrutarlo, para gozarlo, esa es la vida matrimonial como Dios lo ha diseñado. Entonces el matrimonio, siempre digo, es una belleza, es la mejor situación. Ayer he estudiado un poco sobre eso y entendía precisamente cómo Dios restaura todo. La mujer fue sacada de la costilla del hombre, ¿recuerdan? Y es real. La mujer no fue sacada de la tierra como nos hizo a nosotros. Ellas nos fueron sacadas de la misma carne del hombre. Y uno nace siendo, puede decir, casi no le puedo decir si manco o eso, porque no es el brazo, pero no sé cómo le llama, descostado, mejor dicho, descostillado. ¿Sí? Uno nace así, los hombres fuimos así, nos sacaron una costilla. Cuando uno se casa, vuelve a estar completo. ¿Me explico? La costilla vuelve a uno. Es el estado ideal del hombre. Volvemos a ser completos, volvemos a ser plenos. Hay una tradición en el medio judío, está en la palabra del Señor, que la mujer en la ceremonia rodea al hombre 7 veces. 7 veces el estado de plenitud. Y es diciéndole, ya vuelvo a donde yo pertenecía y yo te rodeo y vuelves a ser el hombre completo. Eso es lo que simplifica eso. ¿Sí? Por eso no necesita más, no hay más, se imagina más costillas, ¿cómo quedaría él? O sea, acostillado. Queda un marciano, precisamente. Uno termina ahí una deformidad que eso no cuadra con nada. Pero el Señor dice, la mujer debe volver al marido y en ese momento el hombre es pleno. Se vuelve a ser completo. Mientras tanto seguimos siendo incompletos. ¿Me explico? Ahí no caben más costillas. Demóstenes, un filósofo griego, dijo esta palabra: tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. Nos aterra, pero es una realidad. Esto era una realidad, esto es en la época precisamente del mundo grecorromano. Los griegos, esto es un filósofo griego, pensaba de esa manera. Y eso lo vemos uno en la época de los tesalonicenses, y por eso Pablo le habla a esta cultura, porque no solamente había prostitución, sino que al contrario, habían templos de la prostitución y de sexo. ¿Sí? La gente iba a los templos era a fornicar, a tener relaciones con las concubinas que permanecían en los templos. Había diosa del sexo, diosa para todo esto, y la gente era donde iba. O sea, nos aterra mucho, pero es lo mismo que pasa ahora. ¿Sí?
La gente tiene la concubina aquí, donde va todos los días, y la esposa de la... Cuando nosotros llegamos aquí, es una ciudad donde tristemente se ve eso y no es la única, ¿sí? Pero nos decía, es que el barrio, allá no les muestro casas porque ese barrio son de las queridas. Y yo decía, ¿cómo así de las queridas? O sea, ¿cuál es ese barrio de las queridas? No, Crespo es el barrio de las queridas. Y yo, pero, ¿qué tiene de las queridas? Es que el hombre tiene la querida allá y la esposa aquí. Entonces, las de Boca Grande y eso es la esposa, las de allá son las queridas. Entonces, él va todas las tardes allá y en la noche se viene para acá. ¿Sí? Y es una práctica aquí normal. O sea, todo el mundo sabía eso, de que una, la querida, estaba en un barrio y la otra iba, o sea, el señor iba en la tarde para una y en la noche llegaba a la otra. Y eso se volvió algo normal. Y el tema de la prostitución, pues sigue funcionando por todo lado, ¿cierto? Y lo ven como el placer. Entonces, tienen placer con la prostituta y con la señora se la pasa triste, aburrida y cuidando la casa y cuidando los niños. Es una realidad todavía. Eso no es entonces seguimos bajo el imperio grecorromano y en el reino grecorromano. Tengo una pregunta, doctor, que siempre me ha causado la curiosidad leer la palabra. Cuando el Señor dice dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, ¿sí? Pero uno mira, por ejemplo, los reyes, el mismo David, Salomón, todos los reyes, ellos, ¿por qué? Y hasta los patriarcas que tuvieron varias mujeres, ¿por qué ellos no tuvieron una sola mujer? O me imagino que de ahí vienen consecuencias de pecado y hoy en día se vive lo que por causa de lo que ellos desobedecieron a Dios. Precisamente por eso, el diseño de Dios no era que tuvieran varias mujeres. El primero precisamente fue un hijo de Caín. Ahorita se me va el nombre, pero precisamente hablábamos de eso. ¿De dónde viene eso? De la línea de Caín. No era el diseño de Dios. Desde que Caín pecó, empezó a afectar toda esa generación, ¿sí? Y de ahí fue el primero que desobedeció y también recibió castigo por eso, porque no era el diseño original de Dios. Fue por el lado de la línea de Caín, donde hubo la depravación sexual de buscar, de hacer lo que bien le parecía. Ahí empezó el pecado. Pero Dios siempre ha buscado la forma de restaurar los caminos que el hombre ha decidido hacer. O sea, y muchos fallaron en eso. Salomón, que lo considera muy sabio, fue el que más concubinas tuvo. No era tan sabio. Para nada. ¿Sí? La gente lo ve así, pero o sea, miles de mujeres tenía. Y las diferenciaba no sé cuántas esposas y no sé cuántas concubinas. Además. Pero tuvieron todas sus consecuencias y por eso decía, pueden recibir heredad, pero no recibieron el legado de parte de Dios, porque no se comportaban como Dios le agradaba. ¿Me explico? O sea, no es el propósito de Dios y eso lo tiene muy claro y siempre habla de la fidelidad con una sola mujer. Por eso Él no busca, ¿cuál es la novia del Señor? No dice las novias del Señor. Solamente tiene una iglesia. ¿Sí? Es una sola. Y la que hace lo que a Él le agrada y Él es fiel a esa novia y a esa esposa con la que va a estar toda la eternidad, que somos la iglesia de Él. No tiene más novias, ni más concubinas, ni más cosas. El Señor es de una sola también. ¿Me explico? Los pactos de Dios son así. Entonces sí es cierto, mucha gente pregunta eso, ¿por qué Dios permitió eso? Dios no ha permitido ese libre albedrío de cada quien, por las consecuencias la pagan. David fue muy claro las cosas con eso. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Le agradó a Dios como él se comportaba, pero no era que complaciera por los pecados que él cometió porque fueron evidentes y cómo terminó David. Solo de aburrido que le tenían que mandar niñas para que lo calentaran. Y él no se unía ya, ella no tenía nada, lo satisfacía. Así murió solo, aburrido David. ¿Sí? A pesar de ser un hombre de fe y un hombre que se arrepentía, pero las consecuencias no las pudo evitar. ¿Sí? Dios perdona, ¿sí? Lo puede llevar en su presencia, no estamos hablando aquí de salvación. Pero las consecuencias, ahí están, y eso vamos a ver aquí adelante. ¿Me explico? Entonces, no estamos hablando de que
de que si alguien fue adúltero o que alguien fue fornicario o algo, el Señor no lo perdona y se va a condenar. No. ¿Me explico? Si se arrepiente, pide perdón, Dios lo perdona. Por las consecuencias, tiene que arrasar con ellas. El que te haya tenido un hijo por fuera del matrimonio, pues no va a desaparecer Dios a ese hijo. Tendrá que cargar con él toda la vida. ¿Sí? ¿Me van a decir algo? Con la venida del Señor Jesucristo, ya no había sacerdote en el templo, sino que cada hombre es sacerdote, y en la ordenanza del sacerdote es que tenga una sola mujer. También. Es para todos los hombres, o sea, somos sacerdotes del Señor y Timoteo lo dice muy claro, ¿sí? Porque eso es lo que hemos sido llamados. Pero no solamente, como digo, todo el mundo dice, no, es que el sacerdote es el que predica y eso, no. Eso es muy claro lo que dice la palabra. Todos los hombres somos sacerdotes. Eso, la instrucción es clara y precisamente eso, para lo que fuimos llamados, debemos de honrar a Dios por eso. Por algo nos escogió y por eso nos llamó a servirle. De hecho, los sacerdotes del templo, inclusive en el Antiguo Testamento, también deben tener una sola mujer. Así es, porque es la voluntad de Dios, es como Dios lo ha diseñado, ¿sí? Pero no solamente una instrucción para los sacerdotes del templo, era para todos los hombres. Simplemente era que decía, si usted está con dos mujeres, simplemente no puede ejercer su sacerdocio, Dios no lo puede utilizar. ¿Me explico? Porque está en pecado. Esa es la condición, no era que solamente los sacerdotes podían tener una mujer. No, es que para ser sacerdote, usted tiene que estar andando como el Señor manda. Si no, no puede hacer. ¿Me explico? Bueno, hasta aquí queda claro esa parte de Demóstenes. ¿Cómo era la situación de la cultura de esa época? Igualita a la de ahora. Esposa. Voy para un momentico aquí. El término esposa viene de esta palabra skeus. Volvemos a lo mismo, es la 4632 del Strong. El término originalmente ahí ni siquiera que pone la palabra esposa, sino vaso. Dios siempre ha utilizado la figura del vaso para hablar de la esposa. En el Nuevo Testamento se habla del vaso frágil. Le da una característica especial a eso. Eso es ahí que no es que lo compare con un utensilio, simplemente es un instrumento también que el Señor utiliza, el cual hay que precisamente llenar de amor. Eso es lo que el Señor busca, que lo llenemos. Se llena de amor. Es lo que los hombres nos manda a hacer, llenar ese vaso de amor. Miremos en 2 Timoteo, porque es la forma como el Señor glorificamos a Dios, llenando de amor este vaso. 2 Timoteo 2:20-21, nueva versión internacional, nos dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. A las mujeres también se les indica eso. Hay vasos de diferentes categorías. ¿Me explico? Si usted también como mujer quiere ser utilizada por Dios, servir para buenas cosas, para que Dios la use, tiene que buscar ser un vaso santificado. Entonces aquí le toca tanto a los hombres como a las mujeres. Tienen que ser los vasos santos, agradables para el Señor. Y también el Señor las utiliza sabiamente para que apoyen a su marido. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? A las hijas y todo hay que buscar así que cada vez un vaso entre más se pule, ¿sí? Se vuelve más hermoso, pero al mismo tiempo más frágil. ¿Me explico? La idea es que las personas lleguen al matrimonio siendo vasos muy frágiles y que el hombre la sepa cuidar como vasos frágiles y la llena de su amor. ¿Sí? Tiene que regarlas todo el tiempo. Tiene que llenarlas con el agua del Señor. ¿Para qué? Para que sean también de servicio para el Señor. Son instrumentos ambos para el Señor. Entonces, el Señor nos dice que debemos ser pulidos, debemos ser limpios,
pues digo, hay vasos de barro, hay otros nobles, pero cada quien se evalúa, ¿no es cierto? ¿Estoy siendo pulido todo el tiempo por el Señor para servirle a Él? ¿O soy un vaso barro lleno de lodo y de cosas? El Señor nos lleva en un proceso y por eso nos va mostrando cómo son los diferentes vasos que el Señor puede tener en una casa, pero que todo el tiempo hace su trabajo para irlos puliendo. Y nos da unas instrucciones claras, 2 Timoteo 2:22, hablando de la pureza y la castidad. Ahí adelantico, el 22 nos dice: así que huye de las pasiones juveniles, nos da la instrucción de cómo hacerlo, y juntamente con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro, sigue la justicia, la fidelidad, el amor y la paz. Esa es la forma de andar, como digo, huyendo de las pasiones. Todo el mundo tiene hormonas. ¿Me explico? Todo el mundo puede tener deseos. Pero el Señor le dice, si usted quiere mantenerse con un vaso puro, tiene que alejarse, tiene que huir de eso. No dice, enfrente eso. ¿Sí o no? Sea el macho, sea la macha de que usted va a ver llevar. Por algo nos dice simplemente, huya, aléjese de las pasiones. Mira, la gente dice, no, es que los programas de la noche incitan a cosas. Las novelas también incitan a cosas y las dan al mediodía. ¿Me explico? Si usted siente que eso lo lleva a pensamientos o cosas que lo pueden caer en tentación, apaga el televisor. Y si cree que no le caer en la tentación de estarlo prendiendo, pues rompa el televisor. O vende el televisor, regala el televisor. ¿Me explico? Si no puede controlar el celular, si no puede controlar los chats y recordar las parejas de antes y estar, pues bote el celular. Fíjense, me perdió. ¿Sí? Es lo que el Señor está diciendo eso, y en eso es claro el Señor. Huya, aléjese de eso. ¿Sí o no? No se ponga a enfrentarlo a tratarse de tirar que usted puede con eso. Como dice, el diablo es puerco, hemos hablado de eso. ¿Sí? Las hormonas son cosa seria. Hay días más complicados que otros. Lo saben los muchachos. Es así, es real. Y el Señor dice simplemente, absténganse, sean fieles, o sea... 1 Corintios 6, 18, 20, por si no les quedó claro. Huye de la inmoralidad. Mire que dice, aléjese, ¿sí? Aquí vuelve a repetir, huye de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete una persona está fuera del propio cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, que vive en vuestro interior? ¿Que habéis recibido de Dios? ¿Que habéis recibido de Dios? El hecho es que no os pertenecéis a vosotros mismos. Fuisteis comprados por precio, de manera que usad vuestros cuerpos. ¿Para qué? Glorificar a Dios. A Dios se glorifica con todo nuestro ser. ¿Sí? Y lógicamente con nuestro cuerpo. No solamente es la mente, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sentimos, sino con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es algo muy sagrado para Dios y fue comprado por un precio muy alto que fue su propia sangre. ¿Me explico? No es cualquier precio. No es que yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana porque es mío. ¿Sí? Y uno le dice, es que tú no hiciste ni siquiera nada para tener ese cuerpo. No le dice a los hijos eso. Los hijos habitualmente dicen, es que yo hago conmigo lo que se me dé la gana porque es mi cuerpo, no es tu cuerpo. No hiciste nada, algo hicimos nosotros como tus papás. ¿Sí? Pero tú no te diste cuenta ni a qué hora naciste ni cómo creciste. ¿Sí? No tenías capacidad ni para sostenerte una cucharita de compota. Y no fue por nuestros propios méritos, sino porque Dios dio la gracia de que existieras y te formó a ti. Nosotros como padres hicimos una ayudadita simplemente. ¿Me explico? Pero el que te formó, el que te hizo fue el Señor. Y pagó un precio muy alto para tu salvación y para que fueras íntegro y fueras santo. Por eso no pueden hacer lo que se te dé la gana porque no es tu cuerpo. ¿Me explico? Y por eso dice, huyan de eso porque no hay, para Dios es de los asuntos más serios, y por eso habla tanto en la palabra de Dios de este tema, de la inmoralidad sexual. Y habla de la inmoralidad de todo lo que es inmoral
fuera de la moral de Dios para el cuerpo. Por eso no solamente la fornicación, no solamente es el adulterio. Dice también de los que se echa con varones, de los que las mujeres que cambian su naturaleza. Habla de todos los aspectos. Masturbación, o sea, todo lo que incluye la parte sexual. Tanto hay masturbación femenina como masculina también. ¿Me explico? Entonces la gente se puede masturbar viendo unas películas, con el roce, con una fiesta, bailando, o sea, todo lo que pueda incluir algo sexual. Le dice el Señor, huya de eso, porque todo eso es inmoral para Dios. Nadie tiene por qué rozarle cosas en una fiesta, nadie tiene por qué acariciarla donde no debe, o sea, Dios dice, huya de eso. ¿Produce satisfacción? Sí, pero no es bueno. ¿Me explico? Lo que a ti te produzca placer no es lo que le plazca a Dios, que es lo que usted tiene que estar mirando. Hay cosas que producen placer físicamente, pero a Dios no le place. ¿Me explico? Y ahí está el problema. No es porque Dios sea aburrido y nos quiera amargar el rato. Él quiere protegernos para que después gozamos nuestra sexualidad plenamente con nuestra pareja. Todo deja secuelas, todo deja cicatrices. Si hay cicatrices, las cosas no funcionan bien después. Ayer me estaba oyendo de cómo los muchachos actualmente están utilizando Viagra. Los muchachos, porque ya no se satisfacen con nada. Están los 20 y pico de años y ya no se estimulan con nada porque han probado de todo. Entonces, ¿qué les espera en el matrimonio? ¿Para qué me caso? Entonces después ya utilizan, entonces ya no se complacen con las mujeres y entonces buscan a otros hombres y animales y aparatos y cosas porque nada los satisface. ¿Por qué? Porque su cerebro todo está lleno de cicatrices. ¿Me explico? Ese es el problema. Y el Señor dice, te lo dije, que no hicieras eso porque iban a tener problemas. Ahora dependen de pastillas y cosas para poder tener una vida. Entonces, una pregunta. ¿Puede considerar pecado un sueño en la parte sexual? ¿Cómo opera eso ahí? Mira, los sueños son algo completamente involuntario, pero habitualmente son formados por cosas que se vio en el día. ¿Sí? El cerebro sigue funcionando dormido, pero habitualmente le muestra a uno cosas que fueron alimentadas durante el día. ¿Me explico? Yo sé que hay sueños eróticos, que llaman, pero habitualmente son por cosas que se han formado estando despierto. ¿Sí? No es que de la noche a la mañana apareció eso así, uno nunca ve en los sueños cosas que nunca ve despierto. ¿Me explico? A no ser que sea un sueño de parte de Dios que le revele a uno algo. Pero ese tipo de sueños no son los que estamos hablando aquí. ¿Sí? Son cosas que el cerebro simplemente es lo que uno le alimenta. ¿Cómo se alimenta el cerebro? Como he dicho, a través de los sentidos. O por lo que tocas, o por lo que pruebas, o por lo que hueles, o por lo que ves. O por lo que escuchas. Son los 5 sentidos. Es la forma en que se alimenta el cerebro. ¿Qué es lo que sale del cerebro? Pues lo que uno alimentó. Y eso lo muestra, que alguna parte quedó grabado de eso. No necesariamente tiene que ser voluntario. ¿Sí? ¿Me explico? Porque sí, se le puede a uno atravesar cualquier persona en la esta, pero habitualmente es lo que uno va desarrollando en el pensamiento. Eso es lo que pasa con los sueños. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero precisamente cuando el Espíritu Santo lo que dice, y esa es la ayuda que tenemos nosotros, a medida que uno alimente el cerebro también con el Espíritu Santo y meta pensamientos con eso, pues lo que va a estar mostrando el cerebro es lo que el Espíritu Santo nos va alimentando. Eso es fundamental. Entonces, si uno gasta más tiempo viendo televisión que estudiando su palabra, pues va a tener más cosas de la televisión en su cabeza que de la palabra. ¿Me explico? ¿Qué se evita con esto? Volvamos a nuestro 1 Tesalonicenses 4.
Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Y hasta aquí quiero hacer una pausa ahí. Todas las relaciones sexuales tienen que ver con terceros. Y el Señor es muy claro en esto, dice, no perjudiques a tu hermano. Cuando hay una relación sexual, alguien siempre sale perjudicado si se hace en forma inmoral. Y el Señor dice, es muy claro en esto, y nos advierte en esto. No es que no pasa nada. Si se comete fornicación, como digo, está dejando una marca para esa otra parte, la otra pareja, para toda su vida. ¿Me explico? Los muchachos dicen, ahora tengamos relaciones, que eso no pasa nada, todo el mundo lo hace. Sí pasa algo, dejan secuelas para toda la vida. No solamente estoy hablando de enfermedades sexuales, que pueden y cada día se ven más frecuentes y pueden quedar unas lesiones físicas terribles. Pueden generar esterilidad. La mayor causa de esterilidad en las mujeres es el tema, y no solamente las mujeres, sino los hombres. ¿Por qué? Porque se inflaman los conductos, todas las cosas por donde pasan tanto los espermatozoides como los óvulos, y hace una fibrosis, y la fibrosis hace que no se puedan después reproducir. Entonces, de ahí pueden quedar lesiones físicas para toda la vida. Pero como le dicen, no hay condón para el alma, dicen por ahí. El daño emocional que queda siempre marca a las personas para toda la vida. Inseguridad, insatisfacción en el matrimonio. O sea, hay una cantidad de secuelas que la gente no lo alcanza a ver, pero siempre afecta a alguien. Y si ese alguien ya está adulterando, ¿sí? Está afectando a una familia, a la esposa de la otra parte, a la familia, a los hijos, a todos los que lo rodean. ¿Me explico? Entonces, tanto el adulterio como la fornicación afectan a terceros. Y el Señor dice que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de esto. Porque tiene que tener claro, no solamente está en juego el pecado que está haciendo con su vida, ni con su cuerpo, sino que está afectando a terceros. Y ustedes saben que Dios es vengativo. Dios también está protegiendo a los otros y defendiendo a los demás. Entonces no solamente te va a acusar por lo que está haciéndote al cuerpo que le pertenece a él, sino al otro cuerpo que le pertenece también a él. Por eso es tan delicado. No solamente lleva una culpa, sino dos culpas. ¿Me explico? Sí. Por eso dice, el Señor castiga todo esto. Ahí en el versículo 6. Y esto no nos vayamos a engaños. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. No solamente hemos dicho, ya se lo hemos advertido, ya le hemos dicho. Y nadie se vaya a engaños, que no pasa nada. Toda relación por fuera del matrimonio lleva un castigo. ¿Sí es que han entendido? Porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no permite la impureza. Y en eso Dios es muy claro. Miremos Colosenses 3:23, 25. Colosenses 3:23, 25. Dios nos ha llamado precisamente a David. Hemos su juicio. Y dice, sea cual fuere el trabajo que hagáis, hacedlo bien como aquellos que no solo están sirviendo a otras personas, sino al Señor. Recuerda que recibirás tu herencia del Señor. Tú actúas como esclavo del Señor para el Mesías. No te preocupes, porque cualquiera que está obrando mal, recibirá el mal como pago y no se le mostrará favoritismo alguno. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque le dice, mire, el mundo es tenaz, o sea, como digo, cada vez hay más presión de la gente. Que le dice, oiga, esto no pasa nada, esto no hay ningún problema, todo el mundo lo hace, ¿sí? Y el Señor les dice, mire, todo el trabajo que usted haga tiene que entender que lo hace para Dios, y Dios recompensa a quienes le sirven y a que son fieles a Él. ¿Sí? Es buen negocio obedecer a Dios.
porque Dios recompensa muy bien. Le da una buena pareja, le va a tener un matrimonio exitoso, feliz, va a ser un jardín de rosas la vida, ¿cierto? Por la obediencia. Eso es lo que Dios promete en la vida matrimonial al que se mantiene puro. Pero al que se porta mal, como la mayoría de gente lo hace, no digas que mire tan bueno que lo pasan los otros. ¿Sí o no? Esos van a recibir su castigo, dice el Señor. Dios no tiene favoritos. No importa de qué familia venga. No es porque tus padres es tan bonito el hogar de tus padres y entonces tú vas a tener... No. Todo lo que hagan los jóvenes van a tener una recompensa. Pero también pueden tener un castigo. ¿Me explico? Y uno someterse al juicio de Dios, llevando una doble culpa no solamente por lo que tú te hiciste, sino por lo que le hiciste a los demás. Estos agárrense. ¿Sí? Ténganle temor a eso. Con Dios no se juega. ¿Me explico? Entonces, Dios sí puede perdonar, como digo, al que se arrepiente. No hay pecado grande que le quede a Dios para no perdonar. Pero necesita arrepentimiento. Y las consecuencias quedan. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí. Por eso dice, no hay favoritismo alguno, no importa donde has crecido, así seas en la iglesia, has servido todo el tiempo. Para Dios no tiene sentido eso si decides desobedecerlo. Primera Tesalonicenses 4:8. Vamos al último versículo de este pasaje, de este tema. Y hace una advertencia clara. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, ¿sino a quién? Sino a Dios. A mí me importa lo que opinen de lo que les estoy diciendo. O si me rechazan y no están de acuerdo con lo que les digo. Lo grave es que rechacen a Dios. Como dicen, no están rechazando a un hombre, Pablo lo decía. Ustedes los tesalonicenses me pueden rechazar a mí, me pueden sacar a palo. Pero no me están rechazando a mí. ¿Están rechazando a quién? A Dios mismo. Y el que rechaza a Dios, pues tiene que tenerse a las consecuencias. Nosotros somos llamados a agradar a Dios, no a rechazarlo. Quien les da a ustedes, ¿quién? Su Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa gran ayuda de contar con el Espíritu Santo. En nuestra fuerza no podemos. Les advierto. Solamente se gana la lucha con esto si se tiene el Espíritu Santo. Cuando uno acepta al Señor, Él nos da ese motor que es más fuerte que las hormonas. Por eso no hay excusa para el pueblo cristiano. ¿Sí? No es que la tentación es muy grande. ¿Sí? O muy buena. ¿Me explico? ¿Sí me explico cuando dijo que sea buena? ¿Sí me entienden? Ah, bueno. El que lo entendió, lo entendió. Como dicen por ahí. No hay excusa por eso. O muy bueno, como dicen para algunos. El Espíritu Santo es mucho más grande que eso, más poderoso que eso. Entonces, con Él no hay excusa. Por eso dice, Él les da a ustedes el Espíritu Santo y por eso no me extraña que Pablo haya metido esto para concluir esta enseñanza. Sin el Espíritu Santo es imposible cumplir a veces esto, ¿sí? No nos lleva a que seamos castos todo el mundo, al contrario. Dice, si usted está por quemarse, cásese. ¿Sí? Es mejor que se case y no sé que se quemen. Por eso yo no comparto los noviazgos muy largos, en lo personal. Porque se queman. La carne es cosa seria. ¿Sí o no? Entonces mejor los noviazgos, y uno dice que casen jóvenes. Les va mucho mejor porque Dios valora eso. ¿Sí? Esas personas valientes que dicen, me caso. Que no hemos terminado la carrera, no tenemos que comer. Pero bueno, si no son capaces de aguantarse, mejor cásense. Pero no me pongan a pecar ahí, está cambiando. Esa es la realidad. Ahora, es que ahora los muchachos dicen, si no ha terminado carrera de especialidad y eso, y pueden tener un trabajo para mantenerse, no se casan. Pero se vienen quemando 10 años en la vida, dejándose cicatrices. Entonces dice, oiga, pero es que ¿quién les dijo que paga? O sea, antes ninguno de nosotros se casaba con casa, carro y beca. O sea, nadie.
Los padres de nosotros se casaban sin tener nada y ahí y sobrevivieron y sirvieron. ¿Sí? Y eran matrimonios que duraban para toda la vida. Ahora se esperan a tener todas las cosas, tienen todas las cosas y después el rancho queda vacío porque se paran a los 6 meses por todas las secuelas que traen. Pues claro. Ahora como les permiten todo el mundo y les prestan el apartamento para que vengan y con su novia y eso, entonces ¿para qué me caso? Entonces ahora no se casan. Eso es lo que está pasando en la generación moderna. Y todo eso lo castiga Dios, lo ha dicho. Entonces no es que es un juego de cosas. Eso no fue lo que Dios estipuló ni lo que le agrada a Dios. Y el tema que estamos hablando es lo que le agrada a Él. Eso es lo clave. Es hacer las cosas como le agradan a Él y no como lo que dice el mundo que debe ser. Porque eso no funciona, está demostrado. ¿Sí? Entonces esto es para los jóvenes, pero también es para los mayores. Porque también lo dice, no se confíen. Aquí no hay ninguno firme que no pueda caer. Esto es para todo el mundo. Y lo debemos tener claro todo el tiempo en nuestra mente. Dios, si no hace lo que Dios le agrada, Dios nos castiga. ¿Sí? No se puede jugar. Vamos a terminar cerrando un par de versículos más. Deuteronomio 7. Mire lo que les hablaba al pueblo que él estipuló. Y eso no es para que lo lean en la pantalla, sino para que lo busquen en sus Biblias. Para que lo busquen. Se tomen el trabajito de... Porque tú eres un pueblo, ya lo tienen todos, para que lo tengan ahí, lo subrayen si quieren. Porque tú eres un pueblo consagrado a Jehová, tu Dios. A ti te escogió Jehová, tu Dios, para que seas pueblo de su personal propiedad, entre todos los pueblos de la tierra. Jehová puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que el puro amor de Jehová a vosotros por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano fuerte y os redimió de la casa de la esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. ¿Esto qué representa? Del mundo como tal, la esclavitud que nos pone el pecado, y eso es lo que representa Egipto. Pero dice, allá nos sacó el Señor. Reconoce que Jehová tu Dios es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Estos quiénes son? Los que a Dios le agrada, los que hacen lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y se guarda esa misericordia y ese pacto hasta 1000 generaciones. Pero a los que lo aborrecen, precisamente a los que rechazan a Él y no quieren hacer las cosas como a Él le agrada, les da su recompensa en su misma cara, o sea, de frente, como dice, para destruirlos sin hacerse esperar. En su misma cara da su merecido al que lo aborrece. Guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra. Ahí no hay excusa, no hay punto medio, ¿sí? O uno hace lo que a él le agrada, o lo rechaza y no hace lo que a él le agrada, y hace lo que todo el mundo hace. No hay otra posición intermedia. Al que lo agrada, dice que va a estar en su presencia y vamos a contar con su favor por 1000 generaciones. Pero el que no lo acepta y lo rechaza, en su propia cara lo va a castigar. ¿Me explico? Este es un pasaje que siempre lo habla uno de los matrimonios. Malaquías, cerramos con esto, Malaquías 2, 13, 16, lo puse a última hora. Para las parejas, los matrimonios, sobre todo, que nunca se les olvide esto. Malaquías 2, del 13 al 16. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a las que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu, y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio,
dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor. Así nos compara, al que se divorcia como el que cubre de violencia o de muerte sus vestiduras. Dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Creo que el Señor es muy claro en esto. Hablando a los esposos, como digo, esto no es que yo estoy firme y no tengo riesgo de caer. Todo el contrario, dice, cuídense en su espíritu de no ser traicioneros. ¿Por qué? Porque si traicionan a la esposa de su juventud, incumplen el pacto que establecieron con Dios, van a tener su merecido. ¿Sí? Eso lo dice para las esposas, para los esposos.